Saludos mis queridos hermanos, de nuevo aquí con la cita a través de Vida TV y de Proyecto Real, la voz de la comunidad cristiana Plenitud. Gracias damos al Señor por este nuevo tiempo de compartir cosas que realmente nos convienen. ¿Y cómo que nos conviene? Porque es que la semana pasada comenzamos a tocar lo relativo a los pactos y algunos conceptos básicos que derivan del estudio de los pactos. Durante esta semana he sido invitado a la iglesia en Miami, Puertas de Esperanza, para dictar pues una serie de enseñanzas relativas a los pactos. Esto nos llevará por lo menos el mes de febrero. Estaremos compartiendo esto. Y una de las cosas con las que suelo aperturar este tipo de conversaciones cuando hablamos de los pactos es porque yo estoy apercibido que cuando hablamos de pacto estamos hablando de el plan de salvación, estamos hablando de los planes de Dios y del programa de Dios. De manera que yo soy de los que creen que para comenzar a entender la Biblia y todo el plan de Dios y todo lo que el Señor ha programado, ese debe ser el primer estudio, aparte de la cristología. Eso debe ser el principal estudio. Porque cuando uno tiene bien claro todos estos conceptos, le es mucho más fácil entender cada una de las particularidades en las que se divide la Biblia. Yo particularmente creo eso. Es más, ahí siempre les digo que Dios es rey y Dios tiene un reino eterno. Y en un momento determinado le salió un adversario que nosotros sabemos que es Satanás. Pero ese no tiene vida delante de Dios. Sin embargo, la Biblia nos cuenta, porque a él le plació contarnos, cómo él va a organizar todo lo que el enemigo desorganizó. De eso trata la Biblia. Y dice en Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y dice, porque el tiempo está cercano. Repito, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cercano. El hecho de estudiar, obviamente, lo que son los pactos que terminarán en aspectos escatológicos, apertura con una bienaventuranza, porque es lo que Dios dice al respecto. En muchos pasajes, especialmente apocalípticos, Dios dice, bueno, ya llegó el tiempo en que los reinos son de Dios y aquí está el dominio para su Hijo, Jesucristo, y Dios reinará por los siglos de los siglos. Eso es todo. Así de sencillo. Precisamente el Apocalipsis lo que hace es recoger la 70ª semana de Daniel en la mayoría de sus relatos. Es decir, lo que ocurre con el proceso que ha de vivir la tierra en un tiempo que se denomina la tribulación, la gran tribulación. Eso es lo que narra el libro de Apocalipsis. Pero nosotros vamos a tocar hoy a Israel y la iglesia dentro de lo que es el nuevo pacto. Israel y la iglesia. Por supuesto, vamos a tener un toque tangencial en el comentario, porque lo que queremos es compartir con usted hasta el punto de provocar en usted
el escudriñar, el meditar, el investigar acerca de estos puntos que son tan importantes y que debemos tocarlo en la medida que nosotros podamos. Dice esta una porción que encuentro también en Isaías en el capítulo 30, donde 10 dice que no faltará maestros en el pueblo de Dios. Dice, tus maestros nunca más te serán quitados. Esa es una promesa que Dios da. ¿Por qué los maestros? Porque los maestros son los que explican el asunto. Los maestros son los que explican el asunto, el programa, cómo va. Y por eso intentamos a través de Vida TV y de esta disposición del equipo precioso de Vida TV, de poder explicar de una manera sencilla todo lo que es, o gran parte, esbozar por lo menos, lo que trata el programa de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos va a conducir verdaderamente a la santificación. Porque estos temas nos ubican. Estos temas, cuando los estudiamos, nos damos cuenta cuán cercano está el arrebatamiento, por ejemplo, de la iglesia. Cuán cercano está. Lógicamente, esto nos va a llevar al punto de que nos lleguemos a preguntar, ajá, ¿y qué estoy haciendo yo? ¿Cómo están mis cuentas delante de Dios? De manera que todo esto conduce a la santificación. Y la santificación es parte de lo que es el plan de salvación. Dice en Isaías, en el capítulo 59, los versos 20 y 21, al igual que Miqueas, el capítulo 7, los versos que van del 14 al 20. Estoy dando dos citas que hablan acerca de el nuevo pacto. Ya el nuevo pacto era una promesa hecha por Dios. Es una proposición que Dios le hacía al pueblo de Israel. En Isaías 59, del verso 20 y 21, dice, y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Ya en Isaías, en el capítulo 59, y creo que en el capítulo 44, también se habla del nuevo pacto. Miqueas, en el capítulo 7, los versos que van del 14 al 20, leo para ustedes, hablan del nuevo pacto. Pero ese nuevo pacto estaba propuesto para Israel. Propuesto para Israel. Por supuesto que para la iglesia también, pero ya hablaremos de eso. Dice en el versículo 14 del capítulo 7 de Miqueas, apacienta tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Basán y Galad como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo como la culebra, como la serpiente de la tierra también en sus encierros. Se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Y dice el versículo 18, ¿qué Dios como tú? Que de ahí proviene el nombre de Miqueas. ¿Qué Dios como tú? ¿Qué es lo que significa? Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, del remanente de su heredad. No retuve para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Ya eso se estaba esbozando, lo que tenía que ver con el nuevo pacto. Y aún más claro, lo presenta Jeremías en su capítulo 31. Y aquí hago los versos que van del 27 y 28.
hablan del milenio. Y luego me gusta lo que dice a partir del versículo 31, que habla es del nuevo pacto, el pacto que está proponiendo al pueblo de Israel. Y dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Ese se refería al pacto mosaico. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Aquí ya está hablando ya del aspecto regenerativo del plan salvífico. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad. Aquí está la justificación del plan salvífico, y no me acordaré más de su pecado. De manera pues que Dios propuso para el pueblo de Israel el nuevo pacto. No es, ahora, ¿cuándo comienza ese nuevo pacto? Obviamente, el nuevo pacto se hace presente es con Cristo Jesús. Después que Jesucristo, por eso él habla en la cena del Señor, habla, este es mi sangre del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque en ese nuevo pacto Dios está considerando no solamente al pueblo de Israel, porque él vino a lo suyo y él tenía que venir a predicar el plan de salvación a través del método del evangelio con el cual el reino de Dios se establecía en esta tierra. Es a través del evangelio y durante 3 años y medio que el Señor Jesucristo, con su vida pública, él estaba presentando las posibilidades del nuevo pacto. Aquel día que se denomina la entrada triunfal a Jerusalén, él vino para que le reconocieran como rey, mas no le recibieron como tal. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Sin embargo, los que creyeron, más a los que creen, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, que esa es una de las garantías y una de las promesas que Dios hace en el nuevo pacto, de que hubiese una regeneración, de que se le iban a perdonar los pecados. Todo eso lo trae el nuevo pacto. Pero los primeros que creyeron fueron los israelitas. Pero se abría el compás también para los gentiles, porque Dios tenía previsto un plan debajo de la manga que se llama la iglesia. A Adán, en el capítulo 3, versículo 15, se habla del aspecto redentivo, una promesa de redención. Y todavía no aparecía Abraham por todo el panorama. De manera que ya Dios le estaba asomando en la escritura un pacto en el que iba a venir el Redentor. Y llegó el Señor Jesucristo, el Redentor, llegó el tiempo del nuevo pacto, pero no dejó por fuera a Israel. Primero se los propuso a su pueblo, al pueblo de Israel. Pero luego que el pueblo de Israel los rechazara, continúa el programa de Dios y él tenía debajo de la manga, y lo que menos pensaban los israelitas es que Dios había considerado a los gentiles para que formaran parte de un mismo cuerpo. Es decir, que de los dos pueblos Dios iba a ser un solo pueblo. Y ese solo pueblo se iba a llamar la iglesia. La iglesia estaba en los planes de Dios. La iglesia no aparece en el Antiguo Testamento. La iglesia es un misterio. Jesucristo era un misterio. Y la iglesia es el misterio de Jesucristo, en donde la iglesia iba a ser el cuerpo de Jesucristo. Eso debemos entenderlo nosotros. Cuando se habla de los pactos, se habla de los pactos que hizo con Adán, que hizo con Abraham, con Noé,
el pacto que hizo con David, el pacto que hizo con el pueblo de Israel, el pacto que hizo con Moisés, en fin, todos esos pactos. Y hay pactos que son, como lo dijimos la vez anterior, pactos que son condicionales y otros que son incondicionales. Y hay pactos que son bíblicos porque aparecen allí en la Biblia, otros son sobreentendidos o se deducen que son un pacto teológico. Pero el nuevo pacto, que se denomina como el pacto número 5, ese nuevo pacto, perdón, sí, el pacto número 6 más bien, es porque en ese pacto Dios está considerando la unidad del pueblo de Israel con los eh, gentiles, todos aquellos gentiles, porque Dios no se iba a olvidar de la humanidad. Hasta el capítulo 11 de Génesis, Dios trata con la humanidad, ¿sí? Y luego Dios trata a partir del capítulo 12 de Génesis, con Abraham, que lo trae de Ur de los Caldeos para la tierra de Canaán. Y allí Dios establece un pacto con Abraham. De eso hablaremos en su momento. Pero Dios no se iba a olvidar de la humanidad. Porque el resto de las naciones, Dios tenía un plan para con ellos. Pero ¿en cuál tiempo iba a aparecer la posibilidad de que fueran partícipes de un plan de salvación? Con la iglesia. Con la iglesia. Que por cierto, la Biblia lo denomina también la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles es el tiempo en el que los gentiles tienen la posibilidad de reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador y pasar a formar parte de la iglesia y por ende ser la expresión corpórea de Cristo en la tierra. Los judíos que hoy o que desde Cristo recibieron al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador son iglesia. Pablo fue iglesia, Marco fue iglesia, Pedro fue iglesia y eran judíos, sí, eran judíos. ¿Y cuántos más durante muchos siglos? ¿Cuántas personas? Pero también entraron las otras naciones. Los romanos entraron, los griegos, todo el mundo conocido. A través de Cristo Jesús tiene la posibilidad de formar parte de la iglesia. Pero hay un tiempo. Hay un tiempo. Y ese tiempo es lo que denomina la Biblia la plenitud de los gentiles. ¿Y qué acto o qué acontecimiento limitará temporalmente la posibilidad de que una persona que no siendo judío pueda formar parte de la iglesia? Antes del rapto. Sí, señor. Antes del rapto. Después del rapto, no hay posibilidades para los gentiles de ser salvos. Han pasado un poco más de 2000 años desde que el Señor Jesucristo murió en una cruz, resucitó, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Han transcurrido más de 2000 años y el mundo entero, a través del trabajo minucioso y persistente de aquellos primeros apóstoles que dieron sus vidas, que todos murieron trágicamente, excepto Juan, que se cree que murió pues de viejo, ya enfermo, ya viejo. Pero el resto de los apóstoles, los que se denominan del Cordero, que anduvieron con el Señor Jesucristo, todos murieron violentamente. Y muchos murieron, aquellos mártires murieron violentamente. Pablo, Pedro, inclusive posteriores a ellos, algunos padres que se denominaron de la iglesia primitiva como Policarpo, murieron violentamente. Y todo es por la fe en Cristo Jesús. Y han pasado siglos, han pasado más de 20 siglos, ya vamos por el siglo XXI. ¿Y cuántas personas hay todavía que no conocen al Señor Jesucristo? ¿Cuántas?
Se supone que en la Tierra hay, de acuerdo a la última información o de las últimas informaciones que se tienen, de que en la Tierra hay aproximadamente 7.000 millones de personas actualmente, de las cuales de 8 al 10% son cristianos. Unos poquitos. Vamos a decir que todavía no llegamos a 7.000 millones, perdón, a 7 millones. 700 millones sería el 10%. 700 millones sería el 10%. Más o menos lo que podría tener el continente americano de creyentes. El resto están perdidos. Es por esto que se hace muy importante la labor de la evangelización, porque Dios está completando el número de la iglesia. Dice en Efesios, y esto es para confirmar lo que estamos hablando, de que de los dos pueblos tomó uno. Dice en Efesios, en el capítulo 3, específicamente en el capítulo 3, Dios, a través de Pablo, nos dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. La iglesia es un misterio, leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Todo aquel que dice que ya en la iglesia, porque hay muchos que han escrito y han asegurado que ya existía la iglesia en el Antiguo Testamento. No, no puede ser. Eso es un misterio. La iglesia la da a conocer el Señor Jesucristo. Él es que inclusive habla de él en el capítulo 16 de Mateo y habla acerca, y yo edificaré mi iglesia, y habla en el tiempo futuro, porque él todavía tenía que morir en una cruz, resucitar, ascender a los cielos, enviar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo viniera a morar en aquellas personas que creían en él. Entonces serían iglesias a partir de Pentecostés, porque esto es una fiesta que celebraba el pueblo de Israel, una de las tres principales fiestas, que estaban hablando ya del nuevo pacto, que estaban hablando de la misericordia de Dios en cuanto al plan de salvación se refiere. Antes no podía haber iglesia. La iglesia es un misterio en Cristo Jesús. Si Cristo era un misterio, luego la iglesia era un misterio en Cristo Jesús. Eso lo tenía guardado el Señor Jesucristo debajo de la manga. Después que la asciende a los cielos, entonces Él envía el Espíritu Santo de Dios para que morase permanentemente en los hombres. Antes no, antes el Espíritu Santo de Dios venía intermitentemente sobre los seres humanos. Y vino el Espíritu Santo de Dios sobre Sansón, y vino el Espíritu Santo de Dios sobre Elías. Era intermitente. Ahora no. En el nuevo pacto, el Espíritu Santo de Dios vino a quedarse en nosotros. El Espíritu Santo de Dios reposa, ¿dónde? En el espíritu del hombre, de espíritu a espíritu. Y es así como Él vivifica nuestro espíritu. Y desde dentro mismo, fíjese cómo Dios es maravilloso, para garantizarse Dios el éxito de lo que ya está escrito en Apocalipsis, entonces Él se quedó morando en nosotros. ¿Para qué? Para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Para que nosotros, Él es quien pone el querer como el hacer en nuestros corazones por su buena voluntad. Es por eso que nosotros salimos a predicar. Es por eso que en Vida TV y este servidor y muchos servidores de Dios estamos constantemente estudiando y escudriñando las escrituras para compartir, para crear en usted el deseo incontrolable de conocer a su Señor y Salvador Jesucristo. Es por eso que nos gozamos en gran manera en compartir las buenas nuevas de salvación, para que usted, mi querido amigo, que todavía no ha tomado la determinación más importante que el ser humano pueda tomar en este planeta mientras viva, crea en el Señor Jesucristo y pase a vida eterna. O sea, pase al plano de las promesas que están por destaparse y que, por cierto, se pueden encontrar bajo la enseñanza que Dios preparó
con apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, especialmente maestros, que enseñan en la iglesia la cantidad de beneficios que nosotros tenemos con este nuevo pacto, formando parte de este nuevo pacto. Entonces, Israel participa del nuevo pacto. Bueno, sí y solo sí reconoce al Señor Jesucristo. Muchos del pueblo de Israel reconocieron al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces son iglesia. Que Dios tenga un plan para el pueblo de Israel, claro que lo tiene. Eso está cuando estudiemos los pactos. Dios tiene un pacto con Abraham, el papá de todos los pactos. Y ese pacto terminará allá en el milenio. Y habrá israelitas que se salvarán, por supuesto, pero eso es con Israel. Porque el plan de Dios es que Israel nunca va a desaparecer. Por cierto, él lo dice en el capítulo 31 de Jeremías, los versículos que van del 35, 36, 37, que son muy importantes, que es categórico el Señor Jesucristo al decir que lo que han querido hacer el enemigo y muchos líderes del diablo que han querido desaparecer a Israel, nunca lo van a lograr, porque es que Dios tiene planes para con Israel. Y muchos quieren desaparecer a Israel, pero es que se necesita un Israel, porque allí es donde va a establecerse cuando venga el Señor Jesucristo. Porque Jerusalén tendrá que ser la capital del mundo. Hay un plan para con ellos, pero la iglesia es la esposa. La iglesia es la esposa y la esposa tiene un rol protagónico que desarrollar durante el milenio. Pero por ahora nosotros formamos parte de la iglesia donde hay un plan maravilloso. Cuando nos vamos, entrará el tiempo del cumplimiento de la 70ª semana de Daniel, la semana número 70. Entonces la tierra va a experimentar un quebrantamiento enorme, pero enorme. Y esto se lo voy a comentar en la próxima oportunidad porque hablaremos un poquito del milenio y obviamente antes del milenio hablaremos un poquito acerca de lo que es este rapto y de las promesas que hay en ese milenio. Pero por ahora nosotros formamos parte del nuevo pacto de los dos pueblos, del pueblo de Israel y de los gentiles que han reconocido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Dios de los dos pueblos ha hecho uno solo. Aquí lo dice. Dice que los gentiles, aquí lo dice, y lo repito desde el verso 5 para que tenga un sentido completo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los gentiles, a los hijos de los hombres, como ahora, es decir, como si fuera allí un pero ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, porque estamos en este tiempo, en esta dispensación del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el misterio? Y lo dice claramente en el versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Esto lo dijo Pablo en una carta a los Efesios, repito, el capítulo 3, versos que van del 1 al número 7. Así que usted es parte, está formando hoy parte del privilegio. Usted que es iglesia, usted que reconoció a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y si no lo ha reconocido, este es el tiempo, porque después no va a haber más tiempo. Después se quedará el pueblo de Israel. Los que se queden, se quedarán para pasar por la gran tribulación. Pero de eso hablaremos en la próxima oportunidad. Por ahora nos detenemos en el comentario y permítanme reorientar otra vez con esta información la inquietud que usted debe tener para seguir lo que se produce a través de Vida TV. Le invitamos a seguir nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram. Nos ubican como @Vida TV Play, en nuestro canal YouTube como Vida TV Play. Debe darle y seguir y activar la campanita para que reciban las notificaciones de cada nuevo programa. Quiero invitarles muy cordialmente para que
podamos seguir conversando acerca de estas cosas que nos convienen. Yo quiero hacerle otro cargamento, quiero hacerle entrega de otro cargamento de ricas bendiciones en nombre de la comunidad cristiana Plenitud y de este precioso programa llamado Vida TV. Otro cargamento de ricas bendiciones donde estaremos tocando asuntos que nos convienen, que debemos entenderlo y que al entenderlo nos gozamos de ser hijos de Dios y de poder proclamar el dulce evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todo aquel que lo necesite, porque es para todos los hombres. Será hasta entonces y que Dios me los bendiga en rico modo.